El gobierno que se llena la boca hablando de derechos humanos, escucha esto porque es una noticia aparte de todo, tiene agentes civiles de inteligencia de la Fuerza Aérea que cumplieron funciones durante la dictadura trabajando en la PSA, en la Policía de Seguridad Aeronáutica. ¿Vos te acordás que el año pasado se conoció la existencia del Proyecto X, por el cual Gendarmería espiaba ilegalmente a dirigentes y a militantes sociales y gremiales críticos de los K, incluidas las madres de Plaza de Mayo? Proyecto X, fue, bueno, muy famoso el escándalo. Apenas estalló el escándalo del Proyecto X, la entonces ministra de Seguridad, ahora ex, Nilda Garré, negó el espionaje interno, pero la justicia lo confirmó en febrero. Y la respuesta oficial fue la misma que con respecto al lavado: el silencio. Hablando de eso, acordate, al final del programa tengo una cosa para decirle a Cristina sobre ese tema. Ahora una investigación de PPT descubrió que el nuevo director, escucha esto, el nuevo director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Germán Montenegro, nombró en puestos clave con rango de director a 3 ex agentes civiles de inteligencia de la Fuerza Aérea que cumplieron funciones en la dictadura. Mira el tape. La Policía de Seguridad Aeroportuaria es la primera fuerza de seguridad de alcance federal, surgida desde el retorno de la democracia, con una conducción civil. Su primer director fue Marcelo Saín. Nos propusimos que fuese una policía honesta y eficiente, una policía que cree que al delito no se lo controla con más delito. La PSA fue creada por un decreto del año 2005 de Néstor Kirchner, luego del escándalo del vuelo de Southern Winds a España, llevando valijas con cocaína. Reemplazó a la antigua Policía Aeronáutica Nacional, la PAN, que dependía de Fuerza Aérea. Ahora la PSA funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, con 2 áreas bien definidas: lo que es el área de prevención, la prevención para que no sucedan los delitos, y lo que tiene que ver con delitos complejos, particularmente el tema del narcotráfico, ¿no? En el caso tráfico de armas, contrabandos. Una policía que cree que para ser eficiente no es necesario prácticas abusivas y corruptas. Esto está espectacular. Una paz, boludo. Buenísimo, boludo. En 2006, bajo la conducción de Saín, la PSA tuvo uno de los primeros sacudones, cuando Telenoche Investiga mostró cómo empleados de las empresas que controlan los equipajes de Ezeiza abrían y robaban valijas a metros de los agentes. Otro, para atrás, boludo. Es un celular. Y el bolso marrón y coso tiene un iPod y creo que también una cámara de fotos. Y dice ¿cómo se llama tu compañero? Que se deja, no sé si arreglan ustedes, cómo se queda pelado ustedes. Con la ayuda de los rayos X, Ahí está. Y quiero un reloj. los operadores de las máquinas identifican en las pantallas objetos de valor. Les lleva solo 5 segundos abrir la valija. Olympus 6.1. Hoy te vas a enterar de otro escándalo que involucra a la fuerza. El nuevo director, Germán Montenegro, nombró en puestos clave a 3 ex agentes civiles de inteligencia de la Fuerza Aérea que cumplieron funciones durante la dictadura. Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para el que habéis sido designado. Sí, juro. El 18 de diciembre pasado, al ser puesto en funciones, Germán Montenegro fue presentado como cofundador de la PSA. Continuar consolidando el proceso de construcción de esta nueva policía. En enero de este año, a poco de asumir, Montenegro nombró a José Luis Acuña al frente de la Dirección de Seguridad Institucional, a César Horacio Vergara como director de Relaciones Institucionales y al inspector Mario Jorge Olivero a cargo de la Dirección de Control del Narcotráfico, un área estratégica a la hora de custodiar los aeropuertos. Lo increíble, escucha bien, es que los 3 figuran en el listado del personal civil de inteligencia de la Fuerza Aérea que cumplió funciones entre 1976 y 1983. Sus nombres fueron desclasificados por el Ministerio de Defensa en el 2010 por un decreto presidencial. Os lo demande.
Ni Montenegro ni Garré podían desconocer que Acuña, Vergara y Olivero habían sido espías de la Fuerza Aérea en la dictadura. El rol de la Fuerza Aérea fue un rol fundamental en el aparato represivo que instauró la dictadura cívico-militar. Incluso después de la Guerra de Malvinas, ellos trataron de lavar su propia imagen y decir que por ser una fuerza menor en cantidad de personal, mucho menor con relación al ejército, por ejemplo, habían tenido una participación menor en la dictadura. Pero esto es absolutamente falso. La Fuerza Aérea tuvo importantes roles. Uno de los más destacables en cuanto a lo terrible de su accionar fue en la zona oeste del Gran Buenos Aires, la zona de Palomar, de Morón, de Castelar, donde funcionaron centros clandestinos de detención como los de las bases aéreas de Morón y de Palomar, y también la mansión Seré en Castelar. Los agentes de inteligencia durante la dictadura de la Fuerza Aérea tenían un rol muy similar al del resto de los agentes de inteligencia, es decir, actuar en las sombras, en muchos casos infiltrarse. Incluso hay sobrevivientes que relatan que estos agentes de inteligencia mismos después les contaban, una vez que ellos estaban cautivos, que se habían infiltrado en las universidades, que se habían hecho pasar por estudiantes, que se habían hecho pasar por trabajadores. Haber estado ocultos en la dictadura les permite hoy reciclarse y volver a cumplir funciones. Vamos a contarte quiénes son esos ex agentes de la Jefatura de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Estoy buscando a José Luis Acuña. Sí, nuestro jefe, pero no está en este momento en el aeropuerto. Está a 3 kilómetros. ¿Hay alguien con el que pueda hablar acá de permisos personales? En este momento no. José Luis Acuña, alias El Chapu, tiene 54 años y proviene de la Jefatura 2 de Inteligencia de la Fuerza. Hoy cumple funciones como director de Seguridad Institucional de la PSA. En realidad, este ex agente ya venía trabajando en la PSA desde el 2005 como director de gestión de permisos personales aeroportuarios, pero estaba en comisión, por lo que el sueldo se lo pagaba la Fuerza Aérea. En enero del 2012 fue finalmente designado como personal permanente de la PSA. Con la llegada de Germán Montenegro en diciembre pasado, pasó a desempeñarse como director de Seguridad Institucional. Si bien su nombramiento todavía está frenado en la Secretaría de Seguridad, en los hechos, este exagente cumple esa función. Así lo refleja esta orden de servicio interna, firmada por él, en marzo de 2013. Acuña quedó también a cargo del Centro Operativo de Control, el sistema de cámaras que, como una suerte de gran hermano, permite observar al mismo tiempo todo lo que sucede en el aeropuerto de Ezeiza. Queríamos saber si usted formó parte de la Agencia Civil de Inteligencia de la Fuerza Aérea durante la dictadura. No te voy a contestar, pero es un absurdo. ¿No se desempeñó en Morón durante la dictadura? No. Sí, pero en 1981, mi amigo. Mario Jorge Olivero es otro de los ex agentes civiles de inteligencia de la Fuerza Aérea. Alias El Judío, tiene 62 años y es comisario inspector. En la dictadura cumplía funciones en la Regional de Inteligencia de Morón. Montenegro lo nombró el 4 de enero pasado al frente de la estratégica Dirección de Control de Narcotráfico. Casualmente, o quizá por haberse filtrado la investigación que veníamos realizando, en abril pasado a Olivero lo corrieron de su cargo como director de narcotráfico, pero sigue trabajando en la PSA. ¿Sigue trabajando en la PSA? Sí, presenté mis papeles de jubilación gracias a este escandalete que no sé a quién favorece. No, pero no sé por qué me está hablando, señor. Usted no es César Horacio Vergara. No sé quién es. Dése vuelta, usted fue personal civil de inteligencia de la Fuerza Aérea. No, me está confundiendo. César Horacio Vergara, alias El Chango, tiene 52 años. También proviene como Acuña de la Jefatura de Inteligencia 2 de la Fuerza. Pero queda bastante por hacer. Llegó a la PSA de la mano de Marcelo Saín en el 2005. El 25 de enero de este año fue designado por Montenegro como director de Relaciones Institucionales. Llamativamente, en abril, a 3 meses de haber sido nombrado, Vergara renunció y volvió a la Jefatura 2 de Inteligencia de la Fuerza Aérea. El viernes último lo encontramos en Barrio Norte, pero negó ser quien es. Usted no es César Horacio Vergara. No sé quién es. Dése vuelta, usted fue personal civil
de inteligencia de la Fuerza Aérea? No, me está confundiendo. Bueno, la verdad es que es muy preocupante que 3 agentes civiles que desarrollaron tareas durante la dictadura vinculadas con este tema hoy tengan una participación en una fuerza de seguridad en justamente desarrollando tareas similares. Desde mi punto de vista es muy preocupante. PSA, el cambio es posible. El cambio es posible. Mariel Fitzpatrick, ¿cómo va? Sí, antes que nada es importante aclarar que nosotros empezamos a trabajar en este tema en marzo y la información se filtró, por eso Olivero dice que por este escándalo tiene que pedir la jubilación a 3 meses de haber sido nombrado por Germán Montenegro, y Vergara tuvo que volver, renunció y volvió a jefatura de 2 de inteligencia de la Fuerza Aérea. Incluso me decías, recién fuera del micrófono, hay gente que estaba, a la que le estábamos haciendo guardia, que dejó de ir al aeropuerto. Bueno, Acuña, que sigue en funciones en la PCA, en el puesto a cargo de la seguridad institucional, nosotros fuimos a buscarlo, como fuimos a buscar a los otros, y la primera vez la orden de Germán Montenegro, cuando se dieron cuenta que estábamos ahí, es que no fuera, que no se presentara a trabajar ese día. Cuando volvimos, él tuvo que entrar camuflado, escondido en una camioneta e ingresar por una ventana trasera para evitar el equipo del periodismo para todos que estábamos esperando para preguntarle justamente cuál había sido su rol en la dictadura como personal civil de inteligencia, ¿no? Que ahí veíamos en el tape, lo explicaba la abogada Miriam Breckman, ¿no? Que no fue un rol menor, justamente. Nosotros nos contactamos con el Ministerio de Seguridad para saber cuál era la explicación que tenían ellos y nos dijeron que querían tiempo para procesar la información. En realidad, desde la PCA, lo que dejaron trascender es que ellos habían consultado al CELS, un organismo de derechos humanos de mucho prestigio, y al Archivo Nacional de la Memoria, para ver si estaban vinculados con graves violaciones de derechos humanos. La respuesta fue negativa. Ahora, el CELS aclaró que ellos no tienen una información exhaustiva de todos los que participaron o tuvieron funciones en la dictadura, y que de alguna manera complementaba la información estatal. Ahora, esto es curioso porque la consulta fue en 2010, que fue cuando se desclasifica este listado del Ministerio de Defensa, en la cual figuran ellos 3, Vergara. O sea, el CELS tenía que haberlo sabido, digamos. Sí, o mínimamente el Estado debería saberlo, más allá del rol que cumple el CELS. Y algo más que sucedió esta semana, a partir de que fuimos a buscar a Ezeiza Montenegro, que no nos quiso dar la nota y no nos quiso dar ningún tipo de explicación. Empezó a circular esta declaración jurada de confidencialidad que vemos acá en la pantalla, que es obligatoria, le hicieron obligatoriamente firmar a todo el personal. Es una declaración de confidencialidad sumamente estricta. Por un lado, les prohíbe dar cualquier tipo de información a terceras personas, bajo la amenaza de sanción, despido o incluso denuncia en la justicia. Por otro lado, extiende la obligación de confidencialidad aún para cuando la persona deje de trabajar en la PCA. Y algo que me parece aún más grave y que es un poco la sospecha del personal que está muy preocupado por esto, es que les avisa que todas sus actividades van a estar bajo un control, dice, permanente control y monitoreo. La sospecha justamente de la gente que trabaja... que les pinchan los teléfonos de blanco, digamos. Eso es lo que se sospecha, que podría haber una situación de espionaje interno, más teniendo en cuenta los antecedentes de estos ex agentes civiles de inteligencia de la dictadura. Así que veremos qué sucede después de este informe.